hay una parte de nosotros que a veces está reprimida y no la vemos, y esa parte en este tiempo, debido a la energía que está entrando, amigo, se va a activar más que nunca. La primera parte del trabajo tiene que ver con identificarla y detectarla, porque en los próximos años esto va a ser tremendamente importante, el trabajo, vamos a llamarlo así, con la sombra. 30 años tomando pastillas, haciendo esto otro y no logro. He probado con 3, 4, 5 psicólogos diferentes y no lo he logrado. ¿Por qué no están atacando el problema? El problema no es solamente cómo te estás sintiendo, ese es básicamente el resultado. Pero el problema está en una conexión energética espiritual con una entidad que está haciendo que te sientas de esa manera. Me quita energía. Porque muchas veces, amigo, a lo mejor puede ser que yo no pueda, ponerte tú, hablar en público, o no pueda exponerme, porque en el fondo tengo un trauma, amigo. ¿Y cuál fue el trauma? Que en el fondo me dijeron que me callara, o en el fondo me dijeron que no lo hacía bien. Claro. Entonces, todas estas situaciones vienen ¿de dónde? Felipe te saluda, Juan Pablo está aquí, charlando de la vida, del amor que hay en ti. Respiras profundo, se escucha el corazón, sube la energía, se eleva la intención. Conectados, tu podcast alcalino, un espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. Bienvenidos, queridos amigos, a otro episodio más de Conectados. Como siempre, junto con mi gran amigo, maestro, por supuesto, en todos los ámbitos, Felipe Caravante. ¿Cómo te encuentras hoy día, Felipe? Hoy muy contento, Juan Pablo, porque, bueno, estamos retomando esta continuidad que habíamos hecho anteriormente. Muy bien. Así que muy contento, muy feliz. Muy bien, querido amigo. ¿Qué te parece si comenzamos a hablar de descubriendo tus sombras? Esto sería como vamos a llamarlo así, como una continuación del anterior programa, donde nosotros empezamos a hablar de este tema, de esta enfermedad que es la desconexión del alma. Así es. ¿Qué es lo que pasa con este tema, amigo? Es que viene una segunda parte. ¿En qué aspecto? Nosotros explicamos en el anterior programa, para que la gente nos pueda escuchar y nos pueda ver, que hay un incremento, digamos, de la energía en el planeta, y eso lo vemos a través de lo que hemos dicho se llama la resonancia Schumann, y que estamos, como explicábamos, mayormente como en un 200 hercios en este momento, con una muy alta, digamos, vibración, y eso explicamos ese día que está generando una situación en el ambiente energético donde las personas se les sugiere y se les recomienda que hagan un trabajo interno, porque si no, esta energía que está entrando va a generar un colapso en las personas. Ese colapso me refiero puntualmente a temas internos, de estados de ánimo, pero también se pueden manifestar en ciertos síntomas y llegar a enfermedades. Entonces, estamos hablando de algo, podríamos decir, muy importante, porque es el tema de la salud. ¿Te acuerdas que siempre está digamos, por decirlo, esta jerarquía, salud, dinero y amor? Así es. Ahora, nosotros aquí estamos los dos sanos con Juan Pablo, pero si no estuviéramos sanos no podríamos estar aquí. Entonces verdad. el tema de la salud, amigo, es tremendamente importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que nosotros en general no tenemos conocimiento en general, vamos a llamarlo así, de nuestra sombra. Hoy día vamos a conversar un poco y vamos a dar una definición con respecto a lo que se definió la sombra por el famoso psicólogo Carl Gustav Jung, donde él nos habla de este concepto, pero también es algo muy necesario en estos momentos. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. Hay una parte de nosotros que a veces está reprimida y no la vemos, y esa parte en este tiempo, debido a la energía que está entrando, amigo, se va a activar más que nunca. Entonces, si yo no hago un trabajo donde primero la pueda detectar, la pueda identificar, porque indudablemente, amigo, si no puedo detectar e identificar algo, no voy a hacer nada. Exactamente. Primera parte, tengo que identificarla y detectarla para poder empezar quizá a meditar y reflexionar sobre ella, para después, amigo, tomar una segunda parte,
que es entrar, ¿cierto?, ya a un proceso de cómo yo puedo trabajar sobre ella. Pero la primera parte del trabajo tiene que ver con identificarla y detectarla, porque en los próximos años esto va a ser tremendamente importante, el trabajo, vamos a llamarlo así, con la sombra. Entonces voy a definir, amigos, en palabras lo más simples, vamos a llamarlo así. La sombra en términos psicológicos se refiere a aquellas partes de nuestra personalidad que mantenemos ocultas o reprimidas, ¿ya? Según Carl Gustav Jung, para él es una de las estructuras clave del inconsciente. Ojo, porque esto está en el inconsciente, no es que nosotros lo podamos ver. Muchas veces va a representar emociones, deseos o características que nosotros consideramos inaceptables. Wow. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí, amigo? Que hay muchas cosas que están acá adentro. Cuando no se conocen, no se identifican, no se manejan, esto sale a veces de forma inconsciente, más de alguna vez, y en este momento, amigo, lo que va a pasar es que esta energía que entra va a empezar a barrer toda la basura emocional no tratada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál, por decirlo así, es su responsabilidad? Es sacar la basura. Como dicen por ahí, saca la basura antes que te la saquen. Ya esto se va a entender mucho mejor en los próximos años, porque ya hay mucha gente, amigo, que está en estos, vamos a decir, en estas crisis existenciales del trabajo, de las relaciones, de la vida. Entonces ahí, amigo, es donde justamente va a aparecer esta parte que nosotros no vemos, que es la sombra. Entonces hay cosas que yo reprimí, hay cosas que yo a lo mejor no quiero ver, y al no tratarlas, estas se van a representar en ciertas conductas, en ciertas formas de actuar, en ciertas tomas de decisiones, que a veces la gente dice, yo no entiendo por qué tomé esta decisión. Y también, por otro lado, va a aparecer todo este tema de que la persona se puede empezar a sentir bastante mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Carl Gustav Jung nos habla de esta sombra, él dice que es todo lo que nosotros no reconocemos de nosotros mismos. Entonces, realmente, esta sombra tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, pero a menudo son los rasgos indeseables los que más nosotros reprimimos. Porque nosotros tratamos de mostrar, amigos, como la mejor cara, pero hay otras partes que nosotros no mostramos y que no queremos ver, y tampoco no quieren que los vean, y eso en el fondo se va manifestando en el tiempo, en nuestras relaciones, en nuestras emociones y en nuestra salud. Y muchas veces también, amigos, esta sombra nos empieza a mostrar ciertas situaciones de ciertos patrones de autosabotaje. Sí. Claro, todo esto yo no me doy cuenta, por eso estamos hablando aquí. O sea, yo cuando hablaba, dice, por ejemplo, hay una definición, cuando a él se le pregunta, ¿qué es lo que es la sombra? Jung dice, es todo lo inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí entra lo que yo hago en los talleres con las personas. Yo digo, una herramienta que usted puede hacer, que usted puede tomar para usted como un camino, es conocerse. Y el tema puntual lo podemos hacer a través de los números. Es decir, siempre hemos explicado acá que todas las personas tienen un código numérico personal que viene dado por el nombre y la fecha de nacimiento, y estos números y esta información nos va a revelar cosas que están en el inconsciente. Es decir, los números en sí son una gran herramienta para que tú empieces a hacer un trabajo con tu sombra en el aspecto, digamos, identificar ciertas cosas que uno no ve. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a estudiar nuestra personalidad desde los números, para conocerlo, van a aparecer ciertas situaciones que son nuestras sombras, que son aspectos reprimidos
de manera inconsciente que yo voy a esconder. Una cosa quiero decir, es una invitación a trabajar desde la sombra. Yo acá lo invito desde los números para identificar todos estos aspectos que yo puedo tener, que a veces yo no los veo, pero cuando la persona se va estudiando, porque en el fondo es volverse el mejor estudiante de sí mismo, ¿ya? Porque la gente a veces estudia muchas cosas, pero no se estudia a sí mismo. Y ahora, siempre yo explico en las clases a los estudiantes que como está el número 8, 2024, que es un número que habla de inversiones, la mejor inversión que usted puede hacer es conocerse y sanarse. Pero obviamente para poder sanarse tengo que conocer. Entonces si yo quiero conocer mi sombra, yo tengo que hacer consciente lo inconsciente o visible lo invisible. Entonces aquí los números entran profundamente a ayudarle a usted a que usted pueda mirar o pueda observar ciertas partes que la persona reprime o la persona no quiere ver. Voy a mostrar algunos ejemplos, amigos, para que se entienda un poco este concepto de la sombra. Por ejemplo, mire, muchas veces la sombra se manifiesta, vamos a llamarlo así, ponete tú, como una rabia. Y la gente a veces no sabe por qué tiene rabia. Y esa rabia no expresada se muestra en un comportamiento, amigo, que se llama pasivo-agresivo. Entonces, la persona tiene esa característica y a veces uno le puede decir lo que pasa que aquí hay algo tuyo que tiene que ver con mucha rabia reprimida. Pero la gente dice, no es así. Pero en su comportamiento, ¿se entiende? Se comporta como alguien que es pasivo, pero es muy agresivo. Entonces, ahí hay algo que hay que sacar, que hay que identificar para poder limpiar. O por ejemplo, amigo, una persona que siempre está buscando la aprobación de otro, constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hay escondido acá? Hay escondido en su sombra un miedo al rechazo. ¿Se está entendiendo, amigo? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos haciendo, ¿qué vamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que pasa con esto? La sombra muchas veces nos va a llevar a ciertos comportamientos que a lo mejor nosotros no estamos conscientes de ello, cuál es la raíz de esto. Y por otro lado también, amigo, esto nos va a llevar a veces a tener relaciones no tan saludables, o a tener comportamientos o decisiones que digo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y es porque justamente no he puesto luz en mi sombra. Entonces, la parte, yo les invito desde distintos aspectos a que empiecen a ver la forma de conocerse. Esto se llama en el fondo conocimiento personal o autoconocimiento. Desde los números yo voy haciendo un trabajo con la gente donde las personas se van conociendo y van revisando todos estos aspectos, vamos a llamarlo así, que tienen desde la personalidad, que podría ser un aspecto luminoso y un aspecto sombrío. Ahora, ¿cuál es la idea básica de esto? Lo primero es algo que quiero mostrar a través de un número. Mire, amigo, yo que me gustan los números, a ver si se ve bien. Sí, se ve muy bien. El 15. El 15. Así es. Como la otra vez estuvimos enseñando el 14, el 15. Mire, el número 15, que está aquí, es un número de Thoth que habla justamente de lo que estamos diciendo ahora. ¿Qué significa este número? Este número nos habla de conocer e integrar tu sombra. Entonces, ¿cuál es el tema puntual? Como dicen ahí, las salidas hacia adentro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar profundamente en nosotros para empezar a mirar. Yo lo hago desde los números, es decir, desde la fecha de nacimiento y desde el nombre. Nosotros sacamos un código numérico y vamos revisando características de su personalidad. Esas características de su personalidad se van presentando en ciertos números. Entonces, cuando la persona ya tiene su código, que viene dado por un árbol de la personalidad, que tiene 7 números, esos números, según las combinaciones que se hagan también,
nos van reflejando partes luminosas y partes de la sombra. Y ahí la gente se sorprende, amigo, porque de repente está ahí y aparece una situación, ponete tú, con su familia, donde la persona, ponete tú, siempre está complaciendo al otro. Y entonces empiezan a decir, yo le digo, pero ¿por qué usted hace eso? Esa sería la sombra. ¿Y por qué usted en el fondo no pone límite? Entonces sabe que como las clases se hacen una vez a la semana, la persona toma la clase, a la otra semana ya ha reflexionado y ha pensado, y dice, ¿sabe que estuve mirando eso? Porque otra vez tuve el mismo comportamiento. Ya, cuando tuvo el mismo comportamiento, debido a los números, él se da cuenta que está en la sombra. Ya, pero ¿cuál es el factor? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En una primera instancia, en los talleres, la persona va reflexionando, porque uno de los temas puntuales de la sabiduría de los números, la autorreflexión. Y esa autorreflexión, especialmente en estos tiempos, tiene que ver con revisar la sombra. Es decir, todo lo que de alguna otra forma yo no veo, yo tengo reprimido, y muchas veces voy a tomar decisiones desde ahí, pero también, amigo, me quita energía. Porque muchas veces, amigo, a lo mejor puede ser que yo no pueda, ponerte tú, hablar en público, o no pueda exponerme, porque en el fondo tengo un trauma, amigo. ¿Y cuál fue el trauma? Que en el fondo me dijeron que me callara, o en el fondo me dijeron que no lo hacía bien. Claro. Entonces, todas estas situaciones vienen ¿de dónde? Podían venir de temas familiares, que la otra vez hablamos del tema transgeneracional, pero la persona tiene que darse un tiempo para, vamos a decir, hacer un viaje interior y empezar a revisar. Ahora, ¿qué hacen los números, amigos? Te van diciendo, si usted tiene estos números, esta es la parte de la luz y esta es la parte de la sombra, ¿dónde está usted? Entonces la persona hace, por decirlo así, una autorreflexión. Ellos mismos van sacando y dicen, ¿sabe, profe, que me encontré con tales situaciones? Bueno, cuando pasa esto, la persona va haciendo este viaje interior y se va dando cuenta de que tiene emociones atrapadas, tiene a veces secretos de familia que él no sabía, se va a encontrar que tiene temas no resueltos, que él puede creer que resolvió, porque ¿qué es lo que hace, amigo? Los guarda en esta sombra, que sería este inconsciente, los deja ahí. Y otra cosa que también hemos comentado acá, cuando uno no trabaja en su sombra, esto quedan ciertas emociones que se reprimen, y esas emociones, amigo, tienen que salir de alguna manera. Entonces, cuando yo no expreso lo que yo siento, esas emociones se manifiestan en el cuerpo. Por ejemplo, ponete tú un tema con la tiroides. Si aparece un tema con la tiroides, aparece alguna situación, vamos a llamarlo así, desde dos números que pueden ser varios, pero hay un número 3, no lo tengo acá, o un número 5, Claro. que pueden no haber expresado. Entonces, esa parte de su personalidad habla de expresar. Una vez hicimos un programa muy bueno que se llamaba Lo que callas te enferma. Sí. ¿Te acuerdas, Juan Pablo? También trabajamos en eso, lo que callas te enferma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú, en el fondo, muchas veces, no te has dado cuenta en tu sombra que has callado cosas, no has dicho lo que te sucede, amigo, esto se guarda en las emociones, se genera un sentir y se va hacia la tiroides. Entonces después digo, ¿pero qué pasó? Claro, entonces yo le digo, mira, todo lo que callas, tu cuerpo lo grita. Totalmente. Y entonces ahora me dice la gente, entonces, ¿y cómo partimos? Partimos de un 3. ¿Cómo? ¿Partimos de un 3? ¿Cómo eso? Mire, el 3, ¿con qué es lo que tiene que ver? Si está dentro de su código numérico de la personalidad. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que es el 3? Ya, el 3 tiene que ver con la comunicación. Pero en la comunicación tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con hablar y con escuchar. La pregunta es que a lo mejor no te dejaron hablar, ¿ya? Y tampoco tú no te escuchas. Ahora, el número 3 también tiene que ver con la infancia, con la niñez. Y el 3 también una vez lo explicábamos, se llama mentiroso, mentiroso. Entonces muchas veces la gente se miente a sí mismo, como puede pasar acá, para no ver la sombra, y dice, no, si yo fui muy feliz. Yo le digo, pero eso no es tan así, porque usted está presentando ciertas situaciones en su cuerpo, ¿ya? Donde usted a lo mejor no quiere ver. Y después yo le digo, mira, el número 3 tiene que ver mucho con ser infeliz, con la tristeza. Y ahí la gente muchas veces, amigo, va conectando, y al irse metiendo a través del estudio de sus números, que le van a dar características de su personalidad, amigo, empieza a encontrar tanto la luz
como también empieza a encontrar la sombra, que serían Eso. los temas no resueltos, las emociones que no han sido expresadas, y llevándolo a un nivel mucho más profundo, amigo, nos vamos a un tema de salud. Entonces, si yo tengo un cáncer, que podría ser un gran tema, con el resentimiento por mucho tiempo, porque tengo mucha rabia, y eso podría ser porque tengo un número 4, o tengo un número 8, tengo un número 5, donde la rabia se acumuló y no la saqué. ¿Por qué no la saqué? Porque también tengo algunos esquemas que me dicen que yo tengo que ser bueno, que yo no tengo que mostrar mis sentimientos, todo este tema de cosas. Entonces, todo eso cuando vamos conversando, nosotros vamos encontrando en estos talleres la sombra que vamos viendo a través de los números, y la persona, amigo, va dándose cuenta, ok, me dice, ya, entendí. O sea, tengo un tema que no lo había visto. Perfecto. Entonces, acaba de hacer consciente lo inconsciente. Perfecto. Entonces nos dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, la primera parte de la sanación es identificarlo. Usted lo puede hacer mediante los números, su código numérico, va identificando la sombra. Y ahora, amigo, vendría una segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Cómo trato esto? Porque a veces no basta. No puedo decir que todo el mundo, porque hay gente que sí empieza a resolver sus cosas, pero ahí muchas veces necesitan un apoyo. Necesitan que alguien los acompañe. Bueno, y yo muchas veces acá he dado el dato de mi amigo. Yo le digo, amigo, ¿sabes qué? Aquí hay personas que a veces tienen cosas como él se mete en el inconsciente y otras cosas más que nos va a contar Juan Pablo ahora, porque vamos a ver que la sombra no solamente tiene algunos temas, sino que tiene otros, pero ahí nuestro amigo nos va a contar, él es el experto. Yo le digo, mira, aquí usted podría visitarlo, y la persona empieza a irse hacia adentro con mi amigo, pero a un nivel ya inconsciente, porque conscientemente uno puede decir, cierto amigo, que estamos súper bien, que tenemos todo resuelto, y de repente encontramos el rollo más grande que hay, y eso está en la sombra, en algo que no se ve. Entonces, ¿qué hace mi amigo? Le empieza a poner luz a esta sombra. Entonces, amigo, ahora le paso la palabra para que usted siga en este camino de cómo puedo, digamos, descubrir esta parte de la sombra y también cómo la puedo sanar, amigo. Muchas gracias, Felipe. Te estaba escuchando muy atento y me hace tanto sentido varias de las cosas que tú fuiste mencionando, porque sabes que a mí me ha pasado, me reía en un momento porque tú decías, de repente la persona no se hace consciente efectivamente de que tiene mucha sombra y que la gran mayoría de los problemas que puede estar viviendo en su día a día tiene que ver con respecto a estas sombras. Y una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, es que hay personas que llegan a terapia, que toman todo lo que hay que hacer, porque yo a las personas les hago pasar por un proceso para ver si realmente va a funcionar esta terapia con ellos, si es que vamos a hacer un buen equipo terapeuta-paciente, ¿cierto? Y una vez que las personas están en terapia, algunas veces es como, ya, ¿y cómo estás hoy día? No, súper bien. Ya, pero ¿qué venimos a trabajar? No sé, estoy bien. ¿Para qué estás aquí si estás tan bien? Y ahí es Claro. cuando muchas veces las personas no se están dando cuenta, de los problemas que tienen, y hay dos mentes, efectivamente, como tú dices, Felipe. Para mí son dos mentes, que está la mente consciente y la mente inconsciente. Y la mente consciente es la más mentirosa que hay. Es muy mentirosa, porque la mente consciente quiere, por ejemplo, una persona que tiene un número 7. Y me pasa mucho con los números 7, ¿eh? De hecho, los números 7, Felipe, cuando me llegan y yo identifico que tiene algún número 7, le digo al tiro, ya. Te digo al tiro que esta terapia, la única forma que va a funcionar es que si tú me hablas y me dices las cosas que te están pasando. Yo le digo, Sí, a porque mí no no hablo. me sirven los ¿cómo se llaman? Los pacientes monorrespuesta, le digo. Claro. Porque eso de que, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la semana? Bien. Bien. Claro. ¿Y qué hacemos aquí? No sé. Está todo bien. Ok, que te vaya bien. Nos vemos la próxima semana. No se puede trabajar así. Pero las personas sí tienen muchos problemas que están dentro. Y nuestra mente consciente generalmente nos provoca una gran máscara. Una gran máscara para poder seguir adelante. La mayoría de las personas no entiende esto, pero la mente es muy sabia. Y la mente sabe en qué momento tengo que borrar cosas, olvidarme de cosas, bloquear cosas para poder seguir adelante. Hay gente que no lo logra hacer, hay gente que tiene muchas cosas y que intenta incluso suicidarse, y hay gente que lo logra, hay gente que lo ha intentado muchísimas veces. De hecho,
Yo he tenido muchos pacientes que lo han intentado más de una vez y que no les ha resultado. En todo ese tipo de cosas tenemos que entender de que hay un gran dolor, una gran herida que hay por detrás, una gran sombra. Y esa sombra puede provenir muy bien, como dice mi amigo Felipe, de muchos lugares. No es solamente un origen. De repente las personas llegan a mí, a mi consulta y me dicen, ya, pero ¿cuántas sesiones me tengo que tomar? No sé. O sea, yo soy especialista en hipnosis, soy un guía en tu camino de sanación, pero yo no te sano. La persona que se sana es... O sea, la persona se sana a ella misma, pero tiene que caminar su camino. Si su camino mide 10 kilómetros, tienes que caminar 10 kilómetros. Ahora, si tu camino mide 100 metros, súper bien, camina 100 metros. Pero si tu camino efectivamente mide 10.000 kilómetros, tienes que caminar esos 10.000 kilómetros. Porque por mucho de que yo tenga herramientas terapéuticas que son importantes y ayudan a las personas a entrar y a identificar estas sombras y a empezar a limpiarlas y a eliminarlas, yo siempre les digo, mira, y yo siempre tengo, Felipe, un lapicito al lado mío para hacerle esto. Les digo, mira, yo no tengo una varita mágica, no me llegó la carta de Hogwarts, a mí que me encanta Harry Potter, no me llegó la carta de Hogwarts para volverme mago, para decir, ya, se te eliminaron todos los problemas, listo. Yo le digo, si pudiera hacer eso, cobraría 10 veces más caro y tendría fila esperando a que hubiese un cupo para poder solucionarle todos los problemas. La gente generalmente, Felipe, quiere que le solucionemos los problemas sin tener que caminar su camino. Y eso es algo importante, porque el camino de la sanación muchas veces duele. Para sanar tienes que entrar donde duele. Para sanar tienes que hacerte consciente de lo que está ahí, de lo que tu mente en algún momento, para mantenerte vivo, bloqueó. Porque tu mente lo bloqueó por alguna razón. Hay que entender por qué lo bloqueó. En ese momento tenías, no sé, 3 años, 2 años, 1 año, 5 años, 7 años, pero no tenías las herramientas ni terapéuticas, ni psicológicas, ni analíticas como para poder entender qué cresta estaba pasando en tu vida en ese momento. Menos todavía si te pasó algo con respecto a una persona cercana, por ejemplo, los casos de violación y cosas por el estilo, o por ejemplo, los casos de violencia, cuando viene la mamá y casi mata a tu hermano o casi te mata a ti. ¿Cómo lo vas a entender? ¿Qué es lo que te hace realmente entender esa parte? Es muy difícil. Entonces las personas muchas veces, la mente termina actuando como una gran barrera, pero esa gran barrera muchas veces nos impide después poder sanar. Y esto es típico, Felipe. Yo le digo, mira, esto es como si tú tuvieras un muerto aquí. ¿A querer ver al muerto? No. ¿Qué es lo que vaya a hacer? ¿Vaya a levantar la alfombra y lo vaya a meter debajo de la alfombra? ¿Lo sigues viendo? No, ya no veo al muerto. Ya no me molesta, claro. Pero ¿qué pasa cada vez que pasas por ahí? ¿Qué pasa cada vez que pisas la alfombra? Vaya a decir, ¡ay, está este muerto! Vaya a sentir el olor. Cada vez que pasas por ahí te vas a acordar. Y eso empieza a generar cada vez más una sensación de no bienestar. Una sensación de estrés, una sensación de cansancio, una sensación que no te deja vivir en paz. Entonces, nuestro camino, nuestro trabajo, mi trabajo como terapeuta, es ir a buscar esos muertos. Sacarlos debajo de la alfombra. Muchas veces las personas, para sacar ese muerto debajo de la alfombra, duele, molesta, porque te tengo que llevar al lugar donde se generó ese muerto. Aquí hay 2 corrientes, Felipe, de los terapeutas que realizamos hipnosis regresiva particularmente, que están la corriente de los terapeutas que te dicen que para que la persona pueda sanar, tiene que entrar nuevamente en el trauma, pero tiene que entrar de una manera profunda, o sea, literalmente vivirlo. Si en ese momento le estaba pasando algo muy duro, entonces tiene que volver a vivirlo, pero con todas las cosas, y la persona sufre. Oye, yo he tenido literalmente pacientes que llegan a saltar en la cama del dolor que están sintiendo, de las situaciones que están viviendo mientras lo están recordando. Entonces se vive muy profundamente porque se recuerda todo. Pero por el otro lado está esta otra forma de verlo que dicen, no, ya una vez que vimos dónde estaba, ahora lo podemos simplemente liberar, no es necesario que la persona lo vuelva a vivir. Las 2 cosas yo creo que tienen su punto de vista que es importante, y yo trato de hacer una mezcla entre los dos. No soy de las personas que simplemente va a buscar el problema y una vez que lo encuentra simplemente lo libera, porque no se hace
un aprendizaje. El aprendizaje que tú vienes a vivir, imagínate. Yo le digo a las personas, imagínate, tú tomaste la decisión de venir a este planeta, de tomar una vida, de nacer, de tener 1.000.000 de problemas para que alguien simplemente venga, agarre ese problema y lo elimine. Ya, listo, se eliminó. El aprendizaje. Porque tú elegiste eso para aprender algo. ¿Aprendiste? ¿Realmente te quedó en ti la sensación? ¿Lo que tenías que aprender? No quedó. ¿Qué significa eso? Que tú lo más probable es que en la próxima vida lo vas a tener que venir a vivir de nuevo para poder aprenderlo. Entonces, hay algunos casos, sí, donde son muy duras las cosas que están viviendo. Por supuesto que yo los saco de ese lugar. Aún así hacemos el aprendizaje. Entonces hago una mezcla entre que llevo a la persona a vivirlo nuevamente para que lo pueda entender, para que lo pueda sacar el aprendizaje de lo que estaba viviendo en ese momento. Pero si la persona está sufriendo mucho, automáticamente lo saco de ahí. Y hay técnicas que efectivamente a mí me permiten que la persona lo vea desde afuera y no lo sufra tanto. Hay técnicas que simplemente podríamos llevarlo a simplemente verlo y liberarlo. Pero nuevamente, no queda el aprendizaje. Aquí lo importante es sanar. Y lo importante es sanar. Pero lo importante también de sanar, Felipe, es tomar el aprendizaje. Porque si yo no tomo el aprendizaje, quiere decir que la próxima vez va a volver a suceder. Y cada vez va a volver a suceder. Y cada vez va a volver a suceder. Es lo mismo que pasa. Yo siempre me río porque las personas de repente, tanto hombres como mujeres, dicen: ¡ay, todos los hombres son iguales! Todas las mujeres son iguales. No es que todos los hombres sean iguales. No es que todas las mujeres sean iguales. Lo que pasa es que estás eligiendo la misma energía. Estás eligiendo la misma vibración. Tú te conectas con ese hombre o con esa mujer porque estás tratando de aprender algo. Y como todavía no lo has aprendido, vuelves a conectarte con la misma energía. Y ahí yo les explico. Hay un libro que se llama El Kybalión, que habla acerca de las 7 leyes universales, y una de esas leyes universales dice la ley de conexión, la ley de vibración. La ley de vibración dice: como yo vibro, yo atraigo. Si yo vibro de esta manera, no puedo atraer a alguien que vibre así de esta manera. Voy a atraer al que vibra de la misma manera que yo. Y en ese sentido me voy a conectar con esa energía. Y aquí quiero pasar, Felipe, un poco al otro plano. Al plano espiritual, porque ya estábamos hablando un poco de las cosas que te pasan en tu día a día, de los traumas que tú vives, de las cosas que tú ocultas para poder mantenerte vivo, y esas muchas veces se convierten en las sombras, porque como tú dijiste, Felipe, yo por ejemplo tengo un número 3 que lo traigo en el karma, donde desde chico me costaba mucho poder hablar. Por ejemplo, hacer esto, salir en video, hacer esta conversación que yo sé que después lo van a escuchar muchísima gente, me hubiese muerto de miedo. Y no lo podía hacer, mucho tiempo no lo pude hacer. Incluso cuando yo conocí a Felipe todavía no lograba hacerlo. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando pequeño viví muchas cosas que me hicieron también, me impulsaron a que yo viviera de esa manera. ¿Eso quiere decir que no tengo la posibilidad de desarrollarlo? No, simplemente quiere decir que yo tengo que ir a liberar eso que me produjo el dolor, que me produjo el trauma, que me produce esta ansiedad y este miedo a volver a hacerlo, para poder nuevamente sentirme en la capacidad de hacerlo. Tengo que liberar ese trauma, ¿cierto? Eso es lo que se produce en este caso como la sombra. Este número 3, que podría ser una persona muy tímida, que no habla, incluso que llega a tartamudear, Felipe, si mal no recuerdo. Exactamente. Esta persona tuvo algún tema cuando estaba pequeño. Puede ser en el vientre, puede ser en la infancia temprana, puede haber sido en kinder, puede haber sido en un montón de lugares donde la persona aprendió que no tenía que hablar. Entonces, si yo estoy en el kinder... O también podría venir de vidas pasadas. Bien podría venir de vidas pasadas, exactamente. Entonces, cuando nosotros aprendemos todo esto, lo que terminamos haciendo es evitando exponernos de esa manera. Y cuando nos evitamos exponer de esa manera, lo que estamos haciendo es alimentando la sombra de ese número de lo que habla Felipe, y lo que hacemos es bloquear esa energía. Muchas veces la bloqueamos no porque queremos, y esto no es algo que la gente así como: oh, yo me encanta sentirme nervioso cuando habla con la gente. No. Claro. Pero tú lo vives porque viviste un trauma. Vamos a sanar el trauma, si eso es lo importante. Vamos a sanar el trauma. Pero aquí también me quiero ir hacia la otra parte un poco más espiritual, Felipe, porque cuando nosotros empezamos a hablar acerca de las vibraciones, tenemos que entender que también hay otras energías que están alrededor de nosotros. Energías que están alrededor de nosotros y que se conectan con nosotros a través de nuestra propia vibración. ¿Qué quiere decir? Yo
una terapia que se llama Spirit Releasement Therapy, que yo la nombré como terapia de liberación de entidades espirituales, ¿ya? Porque al principio le decía terapia de liberación espiritual, pero no se entiende en español. Porque de liberación espiritual es como que, mi espíritu se libera, simplemente. No, lo que estamos haciendo es conectando con entidades espirituales y liberando esas entidades espirituales. Esto, Felipe, es bastante antiguo. Yo la verdad es que me sorprendí porque esta terapia la desarrolló un psiquiatra que se llamaba Carl Wickland, quien era esposo de Anna Anderson, quien era una medium. Y en ese momento, cuando él trabajaba con sus pacientes, Anna Anderson se conectaba espiritualmente con las entidades que habían dentro de los pacientes. Y empezaban a hablar con las entidades y lideraban a las entidades y se daban cuenta que el paciente se empezaba a sanar. Esto ellos lo hicieron durante muchísimo tiempo y en el año 1924 sacaron el primer libro que se llama 30 años alrededor de los muertos, 30 Years Among the Dead. Entonces, este libro empezó esta parte que era un psiquiatra que después se dedicó mucho a la investigación de la parapsicología, que luego lo tomó toda esta investigación William Baldwin, que es otro psiquiatra que en el año 1992 aproximadamente sacó un libro que se llama Spirit Releasement Therapy, de ahí viene la terapia que yo realizo, y él definió la terapia con los cánones que hay que realizar, las reglas, cómo hacerlo y todo lo demás. Esta terapia se define que hay 3 tipos de energías que nosotros podemos conectar. La energía de los desencarnados, que son personas que vivieron y que murieron y que no avanzaron. Energía de las energías de fuerzas oscuras, Dark Force Entity, y las energías extraterrestres. Estos 3 tipos de energías se pueden llegar a conectar con una persona y no es gratuito, es porque la persona en algún momento, como les decía recién, se está vibrando de una manera negativa. ¿Por qué? Porque le pasó algo, porque se sintió mal, porque anda deprimido, porque lo dejó la esposa, o tuvo problema en el trabajo, o tuvo problema aquí, o se le cruzó simplemente una persona en la calle, cualquier cosa. Cuando nosotros estamos vibrando de una manera en particular, otra energía que vibra de esa misma manera realiza esa conexión. Y esa conexión muchas veces, claro, se sintonizan. Y esa conexión es una conexión que puede durar años. O sea, estamos hablando de que hay personas que han vivido con esa energía desde el vientre materno. Se conectan cuando la mamá todavía cuando está gestando a este bebé. Entonces es importante entender que no todas nuestras sombras provienen de nosotros mismos. Ahora, yo siempre les digo a las personas, ojo con esto. Que muchas veces las personas dicen, entonces esto no era mío. No es que no sea tuyo. Esto es como, digamos lo siguiente, las personas se van a acordar en los monitos animados antiguos, donde siempre aparecía un ángel bueno y un ángel malo, y te decían cosas en el oído. Bueno, esto es un poco lo mismo. Que estas energías, a pesar de que sean energías extraterrestres, o las energías de fuerza oscura, o las energías de los desencarnados, ellos no te pueden obligar a hacer algo, pero sí te influencian a que hagas cosas. Por ejemplo, y tú estás en una situación donde tienes que tomar la decisión, por ejemplo, de salir a jugar, a gastarte la plata o quedarte en la casa. Esa energía, si en algún momento, por ejemplo, te conectaste con un desencarnado que le encantaba apostar, te va a decir, sí, vamos a apostar. ¿Y qué vas a sentir tú por dentro? Esas ganas de, sí, a mí me gusta apostar. Ahora, muchas veces las personas me dicen, pero ¿cómo no me doy cuenta? ¿Cómo no me doy cuenta que hay otra energía dentro de mí? No, lo que pasa es que muchas veces las personas no entienden que estas energías hablan por dentro como si nosotros fuéramos nosotros mismos. Es una voz muy similar, la misma voz que tenemos nosotros. Nosotros lo sentimos como un pensamiento. Entonces no lo sentimos como algo externo. No hay algo externo, sino que está dentro de nosotros. Como está dentro de nosotros, nosotros lo sentimos como si fuéramos nosotros mismos hablándonos. Y ahí está cuando las personas muchas veces dicen, voy a poner el negocio, y viene esta voz que te dice, ay, pero si te va mal, uy, si te embarran como te embarraron esa vez, uy, pero ten cuidado porque si hace... Ya, toda esa voz generalmente son entidades parasitarias, entidades externas que te están haciendo básicamente que vivas esa sombra de una forma mucho más profunda. Tú te sientes solo y te conectas con una energía que también se siente sola, que eso pasa mucho.
vas a sentir el doble de soledad, porque no solamente vas a sentir tu soledad, vas a sentir la soledad de la otra alma. Entonces uno puede decir, pucha, es que, ¿sabes que yo tengo tantas ganas de salir de depresión? Llevo 30 años tomando pastillas, haciendo esto otro, y no logro. He probado con 3, 4, 5 psicólogos diferentes y no lo he logrado. ¿Por qué no están atacando el problema? El problema no es solamente cómo te estás sintiendo, ese es básicamente el resultado. Pero el problema está en una conexión energética, espiritual, con una entidad que está haciendo que te sientas de esa manera. Y aquí es donde podemos hablar un poquito más también de las energías de fuerza oscura, que en este caso, para las personas que entienden harto de este tema espiritual, Felipe, vendrían siendo como los arcontes. Los arcontes son energías negativas que buscan que tú te sientas mal, porque ellos se alimentan de esa energía, se alimentan efectivamente de que tú te sientas mal. Y mientras más mal te sientas, más se van a alimentar. Entonces ¿qué es lo que necesito como una energía de fuerza oscura? Que Felipe entre en depresión, que Felipe se pegue en el dedo pequeño, que pelee con la señora, que tenga problemas aquí, que no le funcione la tarjeta del auto, que el auto se le echa a perder. Cualquier cosa que a Felipe le haga explotar. Eso ellos lo saben, pero al revés y al derecho, las cosas que a ti te hacen sentirte de esa manera. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a ir a buscar la forma en que tú te vuelvas a sentir de esa forma. Y siempre, constantemente. El problema es con la pareja. Una y otra vez. Es que yo no quiero pelear con ella, pero cuando me habla yo me siento de esta manera, porque esa energía te dice, pelea, no te quedes callado, respóndelo, dile esto, recuérdale de esta vez que te hizo sentir mal o que te fue infiel. Entonces todo eso son energías externas. ¿Cómo las podemos identificar nosotros? La verdad es que es muy difícil. Pero así como yo le estoy diciendo, sientan si esa voz la provocan ustedes o es un pensamiento que de repente aparece, como un pep, aparece ese pensamiento. Cuando aparece ese pensamiento, que va a sonar de la misma manera que suena tu voz, que se va a sentir como que es un pensamiento tuyo, pero es un pensamiento que de repente apareció. Ese pensamiento generalmente es la voz de estas entidades que pueden estar ahí, incluyendo energías extraterrestres, porque efectivamente estas energías también pueden estar ahí, y las energías extraterrestres podrían ser energías benevolentes, energías que son neutrales, que son las que vienen a investigar, y la energía negativa. Ahora, la energía negativa es muy similar a un arconte, lo que estábamos conversando, porque él lo que busca es que bloquearte los caminos, que no te vaya bien, que ojalá todo te salga mal y cosas por el estilo. Que son neutrales, generalmente, Felipe, vienen a hacer investigaciones. Justamente la semana pasada, trabajando con una persona, encontramos una energía de unos reptilianos, encontramos 2 reptilianos, uno que no nos quería hablar, entonces terminamos conectando con otro que sí nos habló, que era como el supervisor, por así decirlo, de la nave donde estaban investigando todo esto. Y yo siempre a mis pacientes les digo, cuando encontramos energía extraterrestre, yo le digo, ya mira, déjame decirte lo siguiente, si nosotros lo que hemos vivido encontrando energía, liberándolo y haciendo todo este trabajo, lo que vamos a vivir ahora va a ser 10 veces más loco. Que por favor solamente fluye con lo que va a pasar. Y las personas efectivamente logran verlo, muchas veces logran ver hasta la nave donde están o en el lugar donde están, nos entregan información. A veces no les gusta mucho entregarnos información, de hecho generalmente ellos son bien reticentes de entregar información. También empiezan a hacer cosas, por ejemplo, en el caso de esta paciente que te digo, le estaban quitando óvulos hace mucho tiempo, de que tenía como 16 años. Y una de las cosas que ellos nos decían es que, claro, que ellos no se podían reproducir, que ya no existían mujeres en su especie, por así decirlo, en su raza. Y esa historia yo la he escuchado muchas veces, entonces ahí yo, como ya me sé muchas de esas historias, los voy dando vueltas hasta que logro que esa conexión se elimine. Cuando se elimina, la persona en particular siente cosas muy especiales, porque esto es algo, no lo voy a decir al aire, no lo voy a decir en el capítulo, porque no quiero que las personas que en algún momento quieran tomar sesiones conmigo ya estén influenciadas por eso. Pero sí lo que sucede, Felipe, porque yo siempre trato de ser súper escéptico dentro de todo esto. Yo pruebo. Yo primero digo, voy a probar. Si es que funciona como dicen que va a funcionar, bacán. Sigo adelante con eso. Pero yo he hecho muchísimas terapias, he aprendido muchas cosas. Y muchas cosas las he dejado de lado porque no siento que dan el resultado que yo ando buscando. En este caso,
Yo hago estas sesiones las primeras veces y las personas empiezan a sentir constantemente lo mismo. Todas las personas que hacemos la sesión, todas las personas que encontramos una energía extraterrestre, todas las personas terminan sintiendo la misma sensación. Entonces para mí es algo constante. Es algo que yo puedo probar en el tiempo, que cuando sucede esto se repite la misma sensación de bienestar, la misma sensación de molestia que genera esta energía y todo lo demás. Es súper importante entender que algunas veces estas energías se aprovechan de nuestras sombras, ¿ya? Porque como les decía, esto es como el angelito bueno y el angelito malo. Ese angelito lo único que te va a hacer tratar de influenciarte. Te va a decir, no, mejor no lo haga, o Felipe, anda y gasta, o cómprate esto, o sal aquí y haz esto otro, y te va a tratar de influenciar. Ahora, ¿quién toma la decisión? Oye, Juan Pablo, con lo que dijiste, yo creo que la gente le va a volar la cabeza cuando escuche todo esto, porque nosotros empezamos a hablar de la sombra, que indudablemente es algo cosas que no vemos, cosas reprimidas, pero ahora Juan Pablo, digamos, metió varios factores, y que yo lo anoté, o sea, este tema de la energía externa, desencarnado, fuerza oscura y energía extraterrestre. Oye, bueno, lo encuentro, mira, además que hay una cosa que nosotros cuando vamos trabajando en los talleres, yo siempre a la gente le voy diciendo, porque tú hablaste de un tema que yo siempre lo hablo en las clases, que me llamó la atención ahora que tú lo comentaste desde otro punto de vista. Cuando nosotros estudiamos nuestra personalidad, nos vamos a dar cuenta que nosotros en sí somos una multitud. Es decir, claro, no somos uno, sino que, bueno, se le llama desde otro lado, se le llama subpersonalidad. Es una parte de la personalidad, pero somos varios. Por ejemplo, si tú empiezas a revisar, puede haber una parte tuya rebelde, una parte tuya intelectual, otra parte que es el seductor, otra parte que es el ejecutivo. Bueno, vas revisando distintas partes. Y fíjate que todas esas partes que vamos revisando nosotros de la faceta de la personalidad, ellas tienen tanto emociones como pensamientos. Empieza la gente muchas veces cuando está en las clases, yo le digo, estas partes suyas le van hablando. Y tú dijiste algo muy interesante, porque claro, yo lo planteo desde el punto de vista que esta parte te habla, y tú tienes que escucharla, una parte de tu personalidad, y esta parte de la personalidad te va diciendo, se va moviendo tanto de la luz como de la sombra, y te va influenciando con su diálogo. Es siempre como una conversación constante. Ahora, tú dijiste algo que me parece muy interesante. Claro, a veces puedo ser yo, pero también podrían ser otras fuerzas externas, como tú lo estás planteando, y como tú dijiste que a veces no es tan fácil darse cuenta cuáles son. Y ahí es donde justamente en las clases, bueno, yo a la gente le pienso decir que, en el fondo, vamos a decirlo así, yo uso una frase en las clases, que le digo a la gente que la buena vida no es para gente cómoda. Entonces me dicen, ¿cómo fue? La buena vida no es para gente cómoda. Entonces, ¿de qué me está hablando? Si usted quiere tener una buena vida, usted se va a tener que poner incómoda. Yes. Realmente, ¿qué van a tener que hacer, papi, con lo que tú estás hablando? Por ejemplo, tú dijiste, claro, venimos a trabajar en terapia, este camino no es algo cómodo, se va a poner incómodo. Y también viene el tema de esto, que cuando yo empiezo muchas veces a sentirme incómodo, es decir, cuando empiezo a trabajar sobre no escuchar estas voces y hacer otros comportamientos, que ahí yo empiezo a tomar el control. Ahora lo que hacemos desde los números, desde su personalidad, cuando la persona captó esta sombra, ya empieza a darse cuenta que de dónde podría venir. Ahora Juan Pablo le agrega otros elementos que habría que revisarlo. Y yo los elementos que le voy pasando es que esta persona tenga cuidado y empiece de alguna otra forma a cuestionar a esta voz. Para no tomar esos comportamientos que lo llevan indudablemente a esta parte oscura, que podríamos decir, como tú dijiste, por ejemplo, gastar mucho dinero, que podría ser un 3 bloqueado, que hay un derroche y en el fondo, ¿por qué lo está haciendo? Porque necesita que lo quieran, necesita como atención. Sí, todas unas cosas que están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona, al irse dando cuenta de esto, de esta sombra que él tiene, empieza a ponerle, como diríamos, un paralelo. Dice, ya, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque estás hablando con una parte tuya que no está en la parte más luminosa, y tú puedes transformarla desde un tema de la autorreflexión y desde un tema de la voluntad a cambiar ese comportamiento. Pero podría existir, como dice Juan Pablo acá,
podría existir que hay otra influencia y que a veces uno no está claro, ¿ya? Y hay gente, indudablemente, amigo, que pasa muchas veces en el día en una batalla campal consigo mismo. ¿Por qué? Porque la gente se siente y me dice, Xavier, estoy súper cansado. Y dije, ¿qué estuviste haciendo? Pensando. Pensando estos diálogos con estas voces que son parte de tu personalidad, que pueden estar en la sombra, que en el fondo te llevan a hacer cosas o te llevan a otra cosa importante. Muchas veces, lo que hablamos muchas veces, hicimos un programa una vez sobre los miedos. Que estas voces muchas veces te empiezan a meter miedo, y ese miedo, que son indudablemente, vamos a llamarlo así, miedos que no son en el instante, sino que son cosas que no están en el presente, sino que están en el futuro. Tú te vas desgastando, suponiendo que podría pasar esto, que podría pasar lo otro. Entonces digo, vamos, corta esa parte, porque por ejemplo, vamos a mostrar un número que puede tener mucho miedo, el número 2. Cuando una persona tiene, en su característica personal, tiene el número 2, es un número que está muy asociado con el miedo. O sea, todos pueden tener miedo, pero él podría ser uno de los reyes del miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que revisar la persona si ese miedo está en este momento, que sería real, es decir, me tengo que proteger. No sé, pues, alguien va a entrar a la casa, ¿cachai? Juan Pablo, o alguien te quiere sacar el celular. Pero otra cosa es cuando yo entro en un miedo que no está en el presente y está en el futuro, y empiezo con un tema de ansiedad y me empiezo a desgastar, pero también podría, como dice Juan Pablo, estar metido otras fuerzas ahí, haciendo revolviendo todo este tema tuyo que tiene, y en el fondo te va quitando energía. Por lo tanto, aquí, mira, yo creo que lo más importante, y especialmente lo hemos hablado para estos nuevos tiempos, que está incrementándose la energía, donde en el fondo, ¿cuál es la idea básica? La idea básica es invertir en sí mismo. Yo a mis estudiantes les digo, mire, lo más importante es que inviertan en usted, porque lo que a veces la gente no tiene claro, que los pensamientos nos quitan energía, dañan el cuerpo. Se ha estudiado, fíjate, desde la neurociencia, que los pensamientos, cuando son muy negativos, generalmente van dañando la estructura ósea. Dice, ¿cómo puede ser eso? Dañan las células. Entonces, las personas tienen que entender que los pensamientos que ellos tienen se deben a esta personalidad y a estas facetas de la personalidad que tiene, y es bueno identificarlas y reconocerlas para ponerle, digamos, un límite y tomar el control. Pero para tomar el control tengo que entender que debo conocerme y que muchas veces me voy a dar cuenta que esas energías no son mías, o realmente soy yo mismo de alguna otra forma con temas no resueltos, con emociones no resueltas, pero también con malos hábitos. Entonces, mira, yo quería hacer un comentario con respecto al tema de cómo identificar la sombra desde el punto de vista de lo que yo hago, con 3 puntos. ¿Qué te parece, amigo? Para que la gente pueda empezar a identificar ya su sombra con ciertos patrones, ¿ya? Que pueden estar. Ahora, eso indudablemente, cuando uno estudia sus números, indudablemente que es mucho más fácil identificar a través de los números las sombras que yo tengo, para ir tomando otros comportamientos, para ir revisando si tengo temas no resueltos, emociones atrapadas, temas familiares, o como diría Juan Pablo, esas energías que pueden estar por debajo, que nosotros que no las vemos. Entonces, mira, yo diría 3 puntos clave para los amigos que nos escuchan en Conectado y que nos ven ahora también, que estamos en esta nueva modalidad. Bueno, mira, número 1, observar los patrones repetitivos. El primer punto es, ¿qué situaciones parecen repetirse en tu vida? Entonces tú vas y te empiezas a dar cuenta. Hay gente que dice, mira, esto me parece que ya lo viví. Entonces es algo constante. Ahora, realmente cuando yo hago los estudios, por ejemplo, yo hoy día tengo consulta, yo cuando voy haciendo consultas en las personas, les voy dando esta información de estas luces y estas sombras a través de mostrarle sus distintas partes de la personalidad o su gerente interno, y la persona, yo le digo, mira, ¿qué te pasa cosas así? Ya, esto en general puede estar ligado con una sombra de estos números que tú tienes, que en el fondo representan conductas, emociones y conflictos no resueltos. Entonces, cuando la gente empieza a darse cuenta, se puede trabajar desde ahí. Ahora, ¿cuál es la idea básica? Hacer consciente a la persona. Lo más importante, porque imagínense,
Si quieren llegar, porque mucha gente, amigo, no va a invertir en una consulta ni nada de eso si no se da cuenta que tiene algo. Mira, cuando la gente va al médico dice, no sabes que tengo un dolor. Entonces dice, ¿por qué no va al médico? Para que le tomen un examen. No, es que dejémoslo así, me voy a tomar un Tapsin, ya. Me voy a tomar, y listo, y esta cosa así constante, y un día dice, ¿sabes que ya no puedo más? Va, toma la sesión con el médico le dice, un examen, miren lo que le encontramos. Entonces, claro, indudablemente, muchas veces, como dice Juan Pablo, va a pasar que a través del dolor, que es un gran maestro, o a través de las crisis, yo voy a decir, ¿sabes que parece que necesito mirar dentro de mí? Y a veces lo que no quiero ver justamente es esta sombra. Ahora, generalmente cuando yo estoy en las clases, mucha gente va viendo esta sombra y se va dando cuenta que a veces sí la puede gestionar él mismo, pero hay otros casos donde esto es mucho más profundo. Y esto viene, como dijo Juan Pablo, de mucho tiempo. Entonces, el primer tema para los amigos que nos están escuchando, para que se hagan un autoanálisis, es observa tus patrones repetitivos y revisar qué se repite en tu vida, porque ahí habría una sombra a revisar. Ese es el primer punto, amigo. Segundo, reflexiona sobre tu relación. Uy, este es un gran tema, porque por la Kabbalah explica que todo es una relación. Entonces, pues nosotros siempre nos estamos relacionando. Entonces, ¿cuál es el gran tema acá? Reflexiona sobre tus relaciones, bueno, podrían ser con la familia, con la pareja, en el trabajo, con tus amigos. Entonces, el tema es, ¿qué comportamientos tienden a generar tensión en tus relaciones? Acuérdense que el otro dijimos, ¿qué se repite? Y esto es tensión. Cada vez que entro en una situación con un amigo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con los vecinos, con el señor del almacén, como tú quieras, algo está sucediendo ahí que genera tensión. Ahí hay una sombra. Hay algo que habría que poner luz porque, no sé, ponete tú, me altero, me duele tanto el estómago, o a lo mejor, digamos, me dejo que me pasen a llevar, no digo nada, sabiendo que debería haber puesto límite. Ya, ahí hay una sombra y uno puede mirar desde ahí. Cuando nosotros estudiamos los números de las personas, mucha gente dice, ¿sabe, profe, que es mi 5? O es mi 4. Por ejemplo, soy un poco como alterado, así como que... ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Qué pasó? Chuta, realmente me voy, me remonto y digo, oh, son estos temas que tengo. Ahí tenemos un segundo punto que las personas pueden revisar. Y el tercero, amigo, una cosa que yo estoy haciendo fuertemente ahora en los cursos, explorar tus emociones. Aquí hay un gran tema. Una vez me acuerdo que hicimos, Juan Pablo, también otro programa, desde mi punto de vista muy bueno, que era las emociones, y las empezamos a revisar, que también lo pueden revisar en el programa Conectado. Empezamos a revisar las emociones, empezamos a hablar sobre ellas, que para mí, fíjate, para mí son tremendamente importantes, porque las emociones en general nos van a presentar situaciones que nosotros a veces no tenemos, no estamos claros, no están resueltas, o por qué se provocan. Y aquí, amigo, hablaríamos de 3. Voy a hacer un break. Tengo una persona arriba metiendo ruido, ¿se escucha? Bueno, amigo, entonces estamos en el tercer punto, y el tercer punto, amigo, antes de decirlo, que se llama Explora tus emociones. Está ocurriendo algo en este momento en el programa en vivo, donde justamente en el programa están taladrando arriba en mi departamento y metiendo una energía que diríamos, como diría mi amigo, habrían algunas energías externas que están tratando de alguna otra forma de, no sé si bloquear o sabotear esto que estamos hablando para la gente. Así que, amigo, vamos a seguir trabajando igual, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando igual. Sí. Entonces, bueno, si escuchan el ruido ya saben lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El tercer punto es explora tus emociones. ¿Y qué significa? Que las emociones son tremendamente importantes, porque las emociones son energía. Y la energía, esta emoción, nosotros nos hace tomar decisiones. Ahora, hay 3 emociones que son mayormente bastante poderosas y que yo las converso y las trato en los cursos, que son la rabia, la tristeza y el miedo. Estas emociones, cuando uno las tiene constantemente, es decir, constantemente estoy rabioso,
constantemente tengo miedo, es decir, me vuelvo miedoso, y constantemente tengo tristeza, que me vuelvo una persona realmente triste o melancólica, esto son señales de que hay una sombra a revisar. Porque si yo constantemente, se entiende, estoy rabioso, no es lo mismo tener rabia y después volver a la calma que pasar todo el tiempo con rabia. No es lo mismo tener miedo que ser una persona miedosa. Entonces, cuando está pasando esto también, para los amigos que nos escuchan y nos ven, dejarles claro que estas son señales que hay una sombra activa, pero que a lo mejor yo no la veo. Y necesito que de alguna otra forma, o darme cuenta que está pasando, porque ¿qué es lo que sucede? A través de las emociones yo tomo decisiones. Por ejemplo, si una persona, de alguna otra forma, siempre siente que la van a abandonar, hay mucha gente que va a tomar decisiones desde el abandono. Por ejemplo, una es que pueden mantener relaciones súper tóxicas porque no quieren que lo abandonen, porque el abandono tiene un tema con la soledad, que hay un tema que tiene que ver con la sombra, algo que yo no he visto. Pasa O mucho, también sí. puede significar, ¿cierto? O puede significar también que yo abandono antes que me abandone. Exactamente también. Entonces salgo arrancando y digo, no, es que... Y como dijo muy bien acá mi amigo, la mente empieza a justificar, no, lo que pasa es que él me miró así, me dijo esto, y en el fondo hay una sombra que hay que mirar, que hay que ponerle luz. Por lo tanto, los 3 puntos, amigos, serían: observa patrones repetitivos, número 1. Segundo, reflexiona sobre tus relaciones. Y tercero, explora tus emociones. Estos 3 puntos le van a ayudar a todas las personas a identificar la sombra a un nivel básico, donde, ¿cuál es la idea básica? Es que usted pueda, en estos tiempos como estamos hablando, poder ponerle luz a su sombra, poder descubrir cuál es, para tener una vida mucho mejor, con mayor plenitud. Y también hay cosas que no he resuelto, que a veces, amigos, también se presentan como una sensación de malestar, porque esa la gente dice, no puedo identificar por qué siempre tengo miedo, no puedo identificar por qué siempre estoy ansioso. Como lo dijo acá mi amigo, no es a veces tan simple, no sé qué es lo que es, ni identifico eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se estudia y se conoce, uno puede encontrar cuáles serían las líneas donde va. Y después yo puedo profundizar. Entonces, amigo, quiero dejar estos 3 puntos. Y antes quería hacer un comentario que no hice, pues, amigo, que es un tema con respecto a una persona que nos sigue a nosotros. Te voy a contar lo siguiente. Cuando hicimos el anterior programa, sucede que nos ven por YouTube, y esta estudiante me dice, ¿sabe qué? Me pasó algo. Y el marido le dice, vamos a dar acá, bueno, no vamos a dar el nombre de ella, pero el marido le dice, Caravantes tiene la culpa, tu profesor. ¿Y por qué? Dice, porque se pusieron en el programa de Conectado, donde estábamos con Juan Pablo, y se le quemó la tetera. Puso el agua, amigo, con la tetera, con el agüita, se puso a ver el programa, como ahora se puede ver. Entonces, antes se escuchaba, ¿te acuerdas que yo te decía que lavaban la loza? Lo iban escuchando. Ahora claro. no, pues, ahora se puso a mirarlo. Y se le secó la tetera y se le quemó. Bueno, Le vemos así una que me dijo, tetera. imagínate, me dice, chuta, al final, por el programa, por estarlo viendo, se quemó la tetera. Mira, bueno, le mando un saludo a ella porque le dije que le iba a nombrar. Saludos, muchas gracias. Un gran saludo para ella, que ella ya sabe que nos escucha. Y bueno, qué bueno Vemos que una el tetera. programa claro, qué bueno que el programa genere tanta tensión que la persona se olvide del otro. Pero bueno, hay que siempre cuidar esas cosas. Eso es lo que te iba a contar, amigo, de lo que pasó con el último programa. Así que te cedo la palabra, amigo. También un gran saludo también para nuestra oyente o video oyente, no sé cómo se dirá ahora. Claro, video oyente sería ahora una mezcla. Gracias por escucharnos y bueno, lamentable el tema de la tetera. Yo creo que el universo te está diciendo, Sí, po. es hora de dejar esta tetera. Búscate otra nueva, Sí. algo mejor. Una eléctrica. Sí, una eléctrica. Probablemente todo es, o sea, yo siempre digo que nada es una coincidencia. Por eso mismo cuando Felipe ahora, por ejemplo, partió el ruido, Felipe me dice, ¿qué hacemos? Después me dijo, ya sabes que dejémoslo como que es parte de todo esto. Y en realidad es así, es parte de todo esto. Muchas veces los pacientes cuando estamos trabajando, Felipe, sucede que un día antes, de hecho tengo una paciente que me mandó unos audios, todavía los tengo guardados ahí.
¿Sabes qué? Es impresionante, pero nosotros nos juntamos el día miércoles y el día martes me pasan un montón de cuestiones. Se me echó a perder el auto, me pasó esto, una llanta que estaba nueva se me rompió y pasó aquí y pasó allá. Y todos los días martes antes de nuestra sesión le pasaban cosas. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, estas energías se van a interponer. ¿Por qué? Porque tú sois su alimento. Tu alimento, eres su casa, eres el lugar seguro donde ellos están. Y si ellos salen de ti no tienen idea dónde ir, qué es lo que hacer, están completamente perdidos. Entonces generalmente se van a interponer a que nosotros podamos tener las sesiones. Y hay personas que vienen sesiones y de repente desaparecen. Y de repente pasan 2, 3 semanas que no toman sesiones. Y yo no busco a nadie. Yo tengo mis políticas de servicio que están bien puestas en la página, que dice que el paciente es quien tiene que tomar las sesiones. ¿Por qué? Yo voy a obligar a una persona que tiene que ir a ver su sombra, a buscarlas, a encontrarlas, a liberarlas, a limpiarlas. Lo puedo obligar. Esa persona tiene que tomar la decisión efectivamente de venir y decir, Juan Pablo, ¿cuándo nos juntamos la próxima semana? Las personas que realmente terminan las sesiones, que son la gran mayoría, pero son las personas que terminan la sesión y terminan teniendo unos cambios increíbles en su vida. Siempre les digo, estos cambios no me pertenecen a mí, porque si yo pudiera lograr estos cambios con todas las personas que llegan a mí tendrían el mismo cambio. Y la mayoría los tiene, pero hay algunas personas que se rehúsan efectivamente a ir a ver esa sombra. Y bueno, ¿qué puedo hacer yo? No los puedo obligar, yo respeto mucho el libre albedrío de las personas. Así que, independiente que estas energías quieran interponerse, porque la única forma que tienen para básicamente intentar que tú no hagas el trabajo es molestándote de esta manera. No te pueden obligar, no te van a hacer una zancadilla, pero sí te pueden hacer, ay no, es que justo me salió una reunión. Ah, no, es que hoy día justamente mi hijo se portó súper mal, entonces estoy muy estresado. O justo tuve una pelea ayer con mi marido. O hoy día justamente llegué tarde. O cualquier cosa. Yo siempre soy súper relajado en ese sentido. Yo digo, dime, ¿necesitas 20 minutos para relajarte? No tengo ningún problema, partimos 20 minutos después. Pero si la persona está tomando la decisión de no seguir adelante, ya eso es realmente tema de ellos mismos. Uno no puede hacer mucho. Es bueno lo que tú dices, mostrar las dos partes. O sea, hay una parte interna donde muchas veces cuando uno se va acercando hacia este lugar de luz o de sanación, indudablemente hay que dejar claro que la gente debe tener claro que se va a poner incómodo. Entonces, muchas veces le digo yo le digo a los estudiantes, cuando están muchas veces incómodos es que están avanzando. No lo dejen. Entonces, porque hay unas fuerzas dentro que van a luchar, claro, y también por un tema de hábito, porque uno se acostumbra a hacer ciertas cosas, y hay más fuerza, como lo que acaba de decir acá mi amigo, donde también hay otras fuerzas externas. Entonces, no solamente soy yo, sino que también hay otras fuerzas que están ahí, de alguna otra forma, generando de que tú no te liberes. Y ese es el tema puntual, porque nosotros lo que estamos hablando de este tiempo, cuando se habla de un incremento de la energía, es para que la gente se libere de ciertos patrones, de ciertas formas de pensar, de ciertas formas de ver la vida, pero indudablemente que eso viene desde adentro. Entonces, porque yo soy el que tomo decisiones y tengo consecuencias en mi vida. Entonces, claro, ahora, ¿cuál es el tema? Que cuando se provoque esta situación de incomodidad, porque la gente, ¿cuál es el tema? Por eso yo dije, digamos, la buena vida no es para la gente cómoda, es que deben entender que si quieren una buena vida se van a tener que poner incómodos, y eso va a significar indudablemente hacer un trabajo de que a lo mejor en un momento dado va a haber un tema de dolor o que tengo que hacer cambios que me cuestan, que tengo que hacer un esfuerzo. Porque, amigo, es como que la sociedad también ha quedado mucho este tema de que todo ahora es tan fácil conseguirlo tan rápido, y el tema de estos cambios profundos que estamos hablando, amigo, también, vamos a dejar claro, requieren un tiempo. Por ejemplo, yo cuando yo hago el ciclo de talleres, son 4 meses, la gente va y dice, ¿sabe que yo, profe, he cambiado mi perspectiva? Sí, pero para eso necesito 4 meses para que usted se fuera mirando desde los números de distintas perspectivas, su personalidad, y vaya encontrando estas sombras que se esconden, o de repente se ven desde distintos lados, y ahí yo lo entiendo. Pero no es algo así también, amigo, inmediato, porque eso también le piden, no en el caso mío, a los terapeutas, que ya esto sea así. No, esto es un proceso que lleva un tiempo y puede llevar toda la vida. Ahora, ¿cuál es, digamos, el regalo de esto? El regalo de esto es que tú puedes ser tu propia medicina. Primera cosa, al tú conocerte y al empezar después a tomar temas con la sanación, y tú después ya vas a saber cómo trabajar eso. Pero debes entender en el fondo, digamos,
que son procesos de vida y que el mejor regalo que te puedes hacer, porque nosotros también nos han convencido mucho que lo más importante en este planeta es el tema material. Lo material es un medio que nos sirve, pero nosotros no venimos necesariamente a tener propiedades, ni a tener títulos, no venimos a hacer eso, pero yo sé que hay un convencimiento muy fuerte con respecto a que todo tiene que ser material, y la gente cuando obtiene lo material, muchas veces igual, amigos, se siente terriblemente solo, se siente muy infeliz, y al final dice, ¿qué es lo que pasa? No, es que el tema está dentro de usted, son las emociones que usted tiene, esta parte que usted no ve, que le llamamos la sombra, cosas reprimidas, aspectos muy oscuros que usted puede tener, temas no tratados cuando estuvo en la niñez, temas con la familia, o como diría mi amigo, sabe que usted está invadido por otra fuerza, digamos que usted no sabe, y entonces también usted puede sacarse esto y también en el tiempo poder identificarla. Pero quiero manifestar lo siguiente, hay un tema con la incomodidad para un avance. ¿Sabes, Felipe, que me acordó mucho de una historia que se cuenta y dice, ¿cuál es la diferencia entre el búfalo y la vaca frente a una tormenta? Y dicen que cuando viene la tormenta, cuando la vaca ve que viene una tormenta, la vaca intenta arrancar de la tormenta, por ende corre en dirección opuesta a la tormenta. Pero por mucho que corre, la tormenta en algún momento la atrapa. Aún así sigue corriendo en contra de la tormenta, o sea, se sigue tratando de alejar. Y en ese sentido lo que hace es prolongar su estadía dentro de la tormenta porque va corriendo junto con la tormenta. Hasta el momento que llega un momento donde se cansa y se termina quedando ahí en ese lugar, soportando toda la tormenta, todo el tiempo y extendiendo su periodo que está dentro de la tormenta. En cambio, el búfalo lo que hace es que cuando identifica que viene una tormenta, sale corriendo en contra de la tormenta. Y a pesar de que llega un momento donde encuentra la tormenta, sigue corriendo y hasta que la atraviesa hacia el otro lugar. Oye, es como cuando uno está en el mar y viene la ola y uno se lanza y la cruza. Exactamente. Porque si no te da vuelta, te revuelve entero. Claro. En ese sentido hay que ser como el búfalo. O sea, si nosotros sabemos que tenemos algún problema, que necesitamos trabajar algo, que necesitamos liberar algo, ideal sería ir enfrentarlo. Porque cuando nosotros lo enfrentamos, mira, en la terapia, de repente un problema que ha durado años, que tú llevas toda la vida viviéndolo y sufriendo por eso, terapia en cosa de 20 minutos, 30 minutos, nosotros ya liberamos el problema. La persona lo vuelve a sentir de la misma manera dañino, serán 5 minutos, 1 minuto con suerte, porque cuando llegamos al lugar los vuelve a sentir y vuelve a sentir esa fuerza. Pero en ese momento ya automáticamente hacemos algunos trabajos y liberamos un poco esa energía y ya después la persona ya no lo vuelve a sentir así y empezamos a trabajarlo y empezamos a liberarlo, y cuando ya la persona lo libera, ya listo, se eliminó el problema. El problema está en que muchas veces la persona le da miedo ir a buscar ese problema. He pasado personas que incluso me han dicho, oye, yo sé que cuando yo pequeña hubo una persona que me violó, pero ¿te acuerdas de eso? No, pero lo tengo muy presente. Vamos a verlo. Y muchas veces las personas me dicen, no, es que sabes que no quiero. Y yo no los obligo, no los puedo obligar. Lo único que le puedo decir, mira, está la solución a tu problema. Te prometo que va a ser 5 minutos, pero después de esos 5 minutos te va a liberar para el resto de tu vida. Realmente la persona termina accediendo, no la puedo obligar nuevamente, pero si la persona termina accediendo, nosotros vamos al momento, lo trabajamos, y a veces hay momentos donde la persona cree que le pasó algo y no fue así, porque no tenía la madurez. He visto eso, que a veces no era lo que estaba pensando, pero se sintió de esa manera, y el solo hecho de sentirse de esa manera puede producir todo ese daño durante años y años y años. Y hasta que nosotros vamos, entendemos, liberamos, que es cosa de 5, 10, 15 minutos, y listo, se olvidó el problema para el resto de la vida. No seamos como las vacas, tratando de alejarnos de la tormenta y al final extendiendo nuestra estadía dentro de eso que no nos gusta, sino que tenemos que ser mucho más como los bueyes. ¿Cuáles fueron los que dije? Ya se me olvidó. Bueno, buey, creo que lo voy a marcar para eliminar después esta parte. Entonces, lo ideal sería ser de la otra manera. Exacto. La tormenta. Enfrentar. Traspasar la tormenta. Okay. Claro. Enfrentar la tormenta, traspasar la tormenta para tratar de prolongar lo menos posible nuestra estadía ahí en ese sufrimiento.
Felipe, ahora que estábamos conversando todo esto, para ya ir terminando, porque llevamos 1 hora y Sí. 17, se ha hecho muy largo, pero hemos entregado mucha información. Quiero contar algunas cosas, como por ejemplo que todo esto de las sombras que nosotros hemos hablado, algunas veces efectivamente nos conectamos con estas energías, como les decía yo, cuando yo me siento triste, cuando yo estoy mal, estas energías automáticamente se conectan con nosotros. Pero también, Felipe, estas energías, que son las energías de fuerza oscura, pueden llegar a una persona a través de una magia negra. Una magia negra o a través de un ataque psíquico. Esto nosotros lo podemos identificar porque de hecho nosotros le podemos preguntar a la energía: ¿tú tomaste la decisión de conectarte con esta persona? Y a veces te dicen que no, que ellos simplemente llegaron. Y eso es indicio de que efectivamente esa energía, cuando dice no, yo aparecí aquí, no, yo simplemente llegué aquí a este lugar. ¿Y cuál es tu misión con esta persona? No, tal y tal. Muchas veces eso significa que fue o una magia negra o un ataque psíquico, que en sí, energéticamente hablando, es prácticamente lo mismo. Obviamente desde el hecho de lo que realiza la persona es diferente, porque una magia negra, yo tomo la decisión de hacerle mal a una persona, voy a buscar a alguien que me ayude a hacer la magia negra, o si la puedo hacer yo, también lo que hago es reunir los elementos, realizar el ritual para poder hacerle daño a una persona. Pero lo que estoy haciendo es tomando una decisión y generando una acción. En cambio, los ataques psíquicos, cualquier persona lo puede realizar. Generalmente en ese momento cuando nosotros tenemos tanta rabia, tanto dolor contra una persona, que es como esa sensación de que ¡ay! Desearía que le fuera de esta manera o de esta otra. Esos son explosiones de energía, de emoción dentro de nosotros que se transforman muchas veces en ataques psíquicos y se van hacia la persona que nosotros estamos en ese momento sintiendo todo esto en contra de ella. Se puede generar a través de, como les decía, las emociones, los sentimientos, las cosas negativas, y produce tanto daño como una magia negra. Ahora, yo les quiero contar rápidamente unos 2 casos, un caso de magia negra y un caso también de una posesión de energía espiritual. En este caso es un desencarnado. Como les decía, los desencarnados son personas que vivieron, que murieron, que no se dieron cuenta de que murieron o que les pasó algo al morirse. Podrían haber estado con mucho dolor, con mucho pesadez, sentirse muy solos, sentirse muy apenados, e incluso no darse cuenta de que murieron y se quedan rondando en este plano, no suben, no ascienden donde tienen que ir, ¿ya? Lo voy a contar muy rápidamente, voy a hacer por supuesto sin nombrar a ninguna persona para mantener el anonimato de quien lo vivió, pero lo voy a comentar para que ustedes sepan cómo se vive en este caso durante la sesión una conexión con una energía, en este caso un desencarnado, y cómo lo liberamos, ¿ya? Vamos a partir diciendo que esta persona siente, en el momento que nosotros entramos en hipnosis, siente un lugar, me dice que hay una playa, pero hay una cueva, y en esa cueva ella se refugia. Pero me dice que la cueva está muy helada. En el hecho de sentir ya la cueva helada, quiere decir que hay una energía que le incomoda. Cuando hay una energía que incomoda, quiere decir de que hay algo ahí que está molestando. Entonces yo me centro en eso, cómo se siente la cueva, cómo se ve, cómo se vive. Y me dice, es bonito el atardecer, pero la cueva está muy oscura. Ahora me da un poco de miedo porque nunca he caminado hasta el fondo de la cueva, me dice. Perfecto. Me dice, se me pararon los pelos, ya no tengo nada con qué defenderme, tengo mucho miedo. Sé que hay algo ahí, pero sé que me va a hacer más daño. Me dice, esto es todo el relato que me está diciendo la persona. ¿Cómo se siente esto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se siente? Se siente miedo. Estoy indefensa, siento mucho miedo, siento ganas de irme, se me apretó la voz, me dice. ¿Dónde se siente esa energía? Porque tenemos que identificar en qué parte del cuerpo está la energía. Me dice que se siente en el cuello. Ok. ¿De qué color le das? Siempre le damos un color porque eso nos ayuda a identificar qué tipo de energía es, pero también a conectar más profundo con la energía. Me dice de color negro. Y ahí hacemos un trabajo que es que le damos voz y le damos una autonomía a esa energía diciéndole lo siguiente. Si esa energía de color negro que está en el cuello, que te hace sentir indefensa, mucho miedo, ganas de irte, ganas de arrancar, que se te aprieta la voz, si tuviera un pensamiento propio, ¿qué estaría pensando en estos momentos esa energía? Y me dice, quiere mi vida. ¿Ok? Ahora, si esa energía tuviera la oportunidad de hablar, tuviera voz propia, ¿qué nos diría? Que no quiere que hable, me dice. Perfecto. Cuando nosotros nos conectamos con esta energía, le hablo directamente a la energía y le pregunto, ¿fuiste humano en alguna vez? ¿En alguna oportunidad? Me dice que sí. ¿Ok? Ahí le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Me dice que no quiere o que no tiene. No quiere decírmelo.
Pregunto, ¿por qué estás con esta persona? Me dice, quiero su vida, quiero vivir en ella. Y le hago una pregunta que es súper buena para mí para identificar qué tipo de energía es. ¿Qué año es este para ti? Porque generalmente las personas, cuando son una energía de un desencarnado, se quedan con la información de cuando ellos fallecieron. Entonces se acuerdan de qué año fue, cuál era la situación o en qué lugar estaban. Entonces yo le digo, ¿qué año es este para ti? Y me dice, el año 1520. Y se acuerda en ese momento que se llamaba Miguel. Y yo rápidamente saco la cuenta y le digo, mira, la verdad es que este es el año 2024. Ya han pasado 504 años desde el momento que ya no estás en este plano. ¿Tú te habías dado cuenta de esto? Y me dice, siento que he pasado muchos años aquí encerrado en esta cueva. No quiero estar acá, me dice. Por eso quiero su vida. Soy un niño, no soy grande. Soy un niño, tengo como 8 años, me dice. Dice que se siente que la persona es como una niña, que es como una amiga para él. Ahí lo que hacemos es ir a conectar con el momento donde le sucede esto. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo murió? Para entender por qué se quedó pegado. Y ahí vamos a la última vez. Y me dice, estoy corriendo, estoy jugando. En ese momento me dice que hay algunos adultos que ve él cómo mataron a una señora. Yo lo vi. Fue desde arriba, me dice. Fue ese de barba. Salí corriendo y entré a la cueva. Ellos saben que yo estoy ahí. Me atraparon. Me están apretando el cuello. La persona sentía que le molestaba el cuello, ¿te acuerdas? Me están apretando el cuello y ya no puedo respirar. Estoy bien, pero estoy en el suelo. ¿Tu cuerpo está en el suelo?, le pregunto. Sí. ¿Y qué piensas cuando lo ves ahí? Me da pena porque no viví. ¿Pensaste en ese momento como que ibas a volver a casa? ¿Cómo se iba a sentir tu mamá? Me dice, no tuve tiempo de pensar. Y ahí lo que hacemos es conectar con la primera vez que se conectó con mi paciente. Me dice que ella se estaba bañando en un lago, que tenía como 6 años, que tiraba agua hacia arriba, que estaba feliz disfrutando. Tiene la mamá que la quiere, que le está preparando sandía para comer. Quiero estar ahí. Ojalá venga otro día, dice. Y ahí se conecta con esa persona porque quiere su vida, quiere volver a vivir a los 6 años. Esta persona había fallecido, no había tenido una vida. Ella me dice, antes de la conexión ella siempre estaba feliz. Me gustaba su vida, me gustaba su mamá. Pregunto, ¿y qué pasó después de la conexión? ¿Cómo cambió esta persona después de esa conexión? Me dice, estaba triste, porque yo tenía pena, ya no jugaba, me dice. Perfecto. ¿Cómo fue que la influenciaste durante este periodo? Me dice, yo quería que ella jugara. He querido que se quede chica, que se quede bien chica, pero siempre que juegue conmigo. Entonces, ¿qué es lo que producía? Que esta energía hacía que esta persona no tuviera esa sensación de adultez. De hecho, siempre sentirse como niña, siempre sentirse como pequeña, como que siempre estaba indefensa, ¿ya? Y la mayor influencia que tuvo con ella fue en el colegio. Me dice, había muchos niños para jugar. Siempre queríamos jugar, éramos felices en el colegio. Y ahí después pasamos a un proceso donde hacemos la liberación. Y le pregunto, lo llevamos nuevamente a ese lugar donde falleció, hago que se dé cuenta de lo que pasó, libero, limpio ese momento, le digo, mira ahora tu cuerpo, date cuenta que ahora ya no está en este plano, ya no está en este proceso de tener un cuerpo, de tener una vida, pero eso está bien, porque de cierta manera era lo que tú venías a vivir. ¿Qué puedes aprender de ese cuerpo? Y me dice, me da pena, debí ser obediente, no debí salir sin permiso y ver lo que vi, me dice. Ahora yo le digo, ok, ahora que entendiste qué fue lo que pasó, quiero que mires arriba y busques algo que te está llamando la atención. Y me dice, está la luz. Yo veo una estrella que me mira, esa estrella está contenta y me llama, me dice. Yo le digo, ok, vamos donde esa estrella. 3, 2, 1, sube a la estrella. Y vamos a la estrella, llegamos arriba y me dice, está mi hermana chica, mi abuelo, veo mucha gente, pero no los conozco a todos. Era mi hermana, es chica y mi abuelo está contento porque llegué. Me están abrazando tanto, no puedo ver más gente porque me tienen muy abrazado, estoy muy contento. No están enojados porque salí, me dice. No, están contentos y me están abrazando mucho. Luego me dice, ahí llegó mi mamá, está detrás de mi tata. Y mi papá también, me están apretando también, se siente mucho mejor. Y ahí yo le pregunto si quiere seguir en ese lugar. Me dice, sí, quiero estar con mi mamá, con mi hermana. Ya no quiero bajar a la cueva, no quiero estar en ese lugar. Y ahí hacemos un proceso de perdón donde se perdonan. Él le pide perdón por el daño que le provocó en la vida a la persona. Y luego hacemos el proceso de liberación. En ese momento lo que hicimos fue tomar esta alma que estaba produciendo un daño en mi paciente, entender por qué estaba ahí, por qué no había avanzado, liberar ese momento, entender también cuáles fueron las influencias para que la persona se dé cuenta de cómo esta sombra, lo que estamos hablando, me influenció durante toda la vida.
ahí nosotros hacemos esa liberación y lo llevamos hacia donde tiene que estar. En el momento cuando nosotros lo llevamos donde tiene que estar, no es necesario echarlo, no es necesario decirle, no, sal de aquí, Satanás, y cosas por el estilo. No, la persona automáticamente dice, yo estaba perdido, me sentía mal, no sabía dónde estar, encontré a esta persona que me hacía sentir bien, quería que estuviera conmigo porque me sentía solo. Y en ese momento, cuando nosotros solucionamos su problema y lo llevamos donde tiene que estar, él dice automáticamente, yo ya no quiero bajar, muchas gracias, perdóname por todo el daño que te provoqué, pero ahora yo me quiero quedar aquí con mi familia. Y ahí nosotros hacemos lo que yo siempre le digo a mis pacientes, hacemos un 2x1. Liberamos esa alma y te liberamos a ti, y así hacemos esa liberación espiritual, en este caso, de un desencarnado. Esa es historia. Oye, interesante. Interesante. Bueno, yo creo que la gente va a poder comprender un poco más claro que hay otras energías, como estamos hablando, que a veces uno no es consciente, hablando del mismo tema, que están como en la sombra, y que uno no es consciente de esto, de esta información. Bueno, yo espero que también la gente que nos escuche se abra también a estos nuevos paradigmas, donde en el fondo mira lo que tú estás hablando. Sí, y bueno, hay una psiquiatra, psicóloga muy reconocida que se llama Edith Fiore, que en su momento también ella habló acerca de esto y llegó a la misma conclusión que yo había llegado antes de que yo la conociera, porque entré a la Guild, que es como es un grupo de psiquiatras, psicólogos que hacen terapia de regresión a vidas pasadas en Estados Unidos. Me estoy certificando con ellos para sacar más certificación y tener obviamente más respaldo. Y encontré unos videos de ella donde aparece que en el año 1992, 95, una cosa así, ella hace una conferencia y habla efectivamente de todo esto, y ella dice, yo comencé trabajando con esto y me di cuenta que al menos el 60% de mis pacientes tenía una de estas energías, al menos una. Luego me dice, seguí avanzando y me di cuenta que por lo menos el 85% de las personas tenían. Y ahora dice, estoy convencida de que el 99% de las personas al menos tiene una de estas energías que lo está influenciando. Y yo hace mucho tiempo atrás, Felipe, yo lo había conversado varias veces con algunas personas, y yo decía, yo creo que por lo menos el 99% de las personas debe tener al menos una energía que esté dentro de ellos que lo esté influenciando. Ahora, las personas me dicen, después de que me liberé de toda esta energía, ¿cómo lo hago para poder mantenerme de esa manera? Y yo le digo, bueno, la única forma que nos dicen los maestros cuando nos hemos conectado con ellos, nos dicen, vibra en amor. O sea, vibrar lo más alto posible en amor, porque esa es la mejor manera. Si se dan cuenta, generalmente estas energías se conectan porque efectivamente la persona no se sentía del todo bien. Ahí decía que se sentía bien y todo, pero ella tenía muchos problemas en este caso que generaban que al final dentro de ella también sintieran esta energía. Y al sentir esta energía, como les decía, como yo vibro, me conecto. Si yo estoy vibrando en soledad, me voy a conectar con un espíritu, una energía, una entidad de fuerza oscura, que va a vibrar de esa misma manera, porque eso es lo que realmente genera la conexión. Felipe, quiero hablar rápidamente acerca de una energía, en este caso de lo que es una energía de fuerza oscura, que es a través de una magia negra. ¿Me permite hablar acerca de este episodio? Sí, dale. Rapidito. Entonces, ya encontramos esta conexión y luego le pregunto, ¿cuál es tu nombre? No tengo nombre. Generalmente cuando no tienen nombre es que son algún tipo de energía negativa, ¿ya? Generalmente no saben el nombre o no tienen un nombre. Yo le pregunto, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer cosas, quiero hacerlo todo. Me dice, ¿cuál es tu misión? Le pregunto. Quiero quitarle sus pensamientos para yo hacer cosas. Entonces, ¿quieres quitarle los pensamientos para que tú puedas decidir lo que va a hacer esta persona? Me dice, para que ella no haga, no piense, que ella se imagine cosas, y yo estoy tratando de que no lo haga. ¿Cómo cuáles cosas? Le pregunto. Ella quería tener una familia grande y tiene una familia chica. Ella quería trabajar y yo no la dejé trabajar. Ella hacía cosas y yo no la dejaba que hiciera. Y le pregunto, ¿esta misión la tomaste tú mismo o alguien más te la dio? Y me dice, me la dieron, son mujeres. Le doy un nombre, porque siempre les doy un nombre y termino dándoles siempre nombres raros, en este caso lo nombré Cachupín. Les doy nombres raros porque eso a mí me ayuda también a no sentirlos tan serios, porque si yo le digo, ya, tú eres el ángel oscuro de la muerte, yo me voy a sentir así como, no, entonces les doy nombres súper raros, le pongo Cachupín, Misifu, Michi, cosas por el estilo, cosas que a mí me den esa sensación de sentirme tranquilo. Y me dice, me siento cómodo en este lugar, tengo todo lo que tengo, lo tengo en ella, me dice. Las mujeres también
ofrecieron cosas las mujeres que le hicieron esto, pero no cumplieron, creo. Primero, quiero vengarme de esas mujeres bien, porque no quiero estar encerrado en ellas. Yo lo empiezo a tratar de darse cuenta a ellos que lo encerraron. Porque ellos generalmente dicen, no, yo soy el que mando aquí. Yo le digo, no, en realidad no eres tú el que mandas, porque dime tú, si tratas de salir en estos momentos de mi paciente, ¿lo puedes hacer? No. Y si sales, ¿para dónde vas a ir? ¿Sabes dónde ir? No. Y si sales de mi paciente, ¿vas a tener alimento? No. Entonces estás encarcelado dentro de mi paciente. Y ahí generalmente les doy vuelta a la tortilla y ellos dicen, la verdad es que sí, po. Yo estoy encarcelado. Yo estoy encarcelado. Claro. Y yo digo, sí, tú no eres el que manda aquí. De hecho, esta persona, mi paciente, imagínate, él mantiene su vida y además te da alimento, te da casa, te da cobijo, te da energía. Entonces les voy dando vuelta a la tortilla para que ellos se den cuenta de que ellos pueden salir. Yo le digo, mira, yo te puedo ayudar a salir de aquí, yo te puedo ayudar a liberarte, porque esto no es bueno que tú estés aquí. Además que estás encerrado, no ni siquiera puedes salir, no puedes hacer lo que quieres, no puedes hacer nada. Y ahí como que ellos, ya, ok, veamos. Y ahí efectivamente nosotros fuimos al momento donde se produce esta conexión y encuentra mi paciente a dos personas, una mamá y una hija, que dice que le pide que le robe los pensamientos, que no la deje avanzar. Le pregunto si sabe quiénes son, porque muchas veces las personas lo logran ver durante la sesión, y me dice sí, que sabe quiénes son, y son unas personas que eran bastante cercanas, parte de la familia por parte del marido. Y dice que tienen una foto con unos alfileres. Yo le digo, ok, ¿cuál fue la primera vez? Me dice que estaba contenta, estaba en Navidad, tía un poco sola, porque estaban todos a un lado y ella la dejaron sola. No había nadie sentado con ella, me dice. ¿Qué pasó después de la conexión con esta energía? Todo le sale mal, todo le salió mal. Yo logré mi objetivo, ella no avanzó y esas mujeres no cumplieron, me ofrecían velas. Yo quería velas, me dicen. Perfecto. ¿Cuáles fueron las influencias que tú tuviste con esta persona, con mi paciente? Estas mujeres me dijeron y me pidieron que le hiciera que nadie le comprara, que nadie le diera trabajo, que nadie le diera nada, que nadie la quisiera, que le fuera mal. Y eso me preocupé, que le fuera mal y que no avanzara. ¿Cuál fue tu mayor influencia? Le pregunto. Cuando ella peleaba con el marido, ella terminaba durmiendo en la tina, me dice. Me sentía grande. Estas mujeres me prendían velas. Me dice, yo ya estoy aburrido con ella, ya la quiero dejar. Es como salir de este lugar. Y ahí le hicimos un proceso de liberación, que es donde nosotros lo que buscamos, porque hay que entender que estas energías de fuerza oscura, ya sea porque se conectaron por ellos mismos, o sea, energías de magia negra, estas energías siguen siendo luz. Y yo eso lo explico a mis pacientes. Es como si nosotros tuviéramos una ampolleta aquí enfrente y nosotros le pusiéramos una manta, y otra manta, y otra manta, y otra manta. De repente ya no se ve la luz que hay dentro. Pero si nosotros tomamos las mantas y las levantamos, vamos a ver que la luz está ahí adentro. Entonces, esta luz se perdió, se alejó mucho de la luz principal, y en ese momento muchas veces se terminan volviendo en negativas, y estas energías lo que hacen es conectarse con toda la energía negativa y empiezan a succionar esa energía negativa que tú mismo vas sacando. Entonces no puedes salir de la depresión, te sigues sintiendo más solo, te enojas más, te sientes más frustrado, no te salen las cosas y todo lo demás. Y muchas veces las personas dicen, así como decimos aquí en Chile, estoy meado de perro, meado de gato, y como que todo te sale mal. Bueno, muchas veces puede tener que ver con esto. No solamente con una energía de fuerza oscura que fue enviada a través de una magia negra, sino que simplemente una fuerza oscura que en algún momento se conectó contigo. Y lamentablemente, Felipe, estas energías podrían estar una vez, 2 veces, 10 veces dentro de una persona. Yo siempre a mis pacientes les digo, el 70%, 80% del beneficio que nosotros vamos a lograr en ti va a ser simplemente por el hecho de liberar estas energías. Ya liberando todas las energías que la persona tiene, automáticamente es como si la persona saliera a flote. Luego nos queda trabajar, por supuesto, con las cosas que tiene que trabajar directamente la persona, con los traumas, las cosas, las situaciones que le sucedieron a ella cuando estaban pequeñas o en otras vidas. Todo eso también lo trabajamos, pero para hacer una sesión completa y liberar a la persona de todas las sombras que le están produciendo no sentirse cómodo y no sentirse feliz en esta vida, tenemos que saber conectar con esas energías y liberarlas, porque muchas veces esas sombras no le pertenecen a la persona, sino que le pertenecen a otras energías que podrían estar alrededor de nosotros. Bien, pues amigo, yo creo que ha quedado bastante claro este tema de la sombra con respecto a distintos puntos de vista, digamos, el que estábamos planteando
que es con respecto a esta situación de lo que nosotros muchas veces reprimimos o mantenemos como oculto, pero también que hay ciertas influencias, ¿cierto, amigo? Que están aquí también aprovechando de sacar su tajada. Y queremos agradecer a todas las personas que se quedaron hasta este momento. Si quieren más información acerca de lo que nosotros hacemos, nos presentamos nuevamente. Somos Juan Pablo Loaiza y Felipe Caravante, quienes somos los hosts, las personas que presentan este programa. Y quiero presentarles, por supuesto, a mi amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. En su Instagram lo pueden encontrar como caravantes.felipe, en su TikTok como felipe.caravantes y en YouTube lo buscan como Felipe Caravantes y ahí va a estar. Felipe realiza cursos maravillosos, realiza sesiones personalizadas de información, donde él entrega mucha información para que las personas puedan encontrar su luz, puedan identificar sus sombras para liberarlas, pero también para que puedan encontrar su luz. Así que yo les recomiendo, por supuesto, que vayan a la página de Felipe y lo puedan contactar por si necesitan mucha más información para su propio bienestar. Y también por el otro lado, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas, tarot terapéutico evolutivo y la liberación de entidades espirituales, que era lo que estábamos hablando hoy día. Si usted me quiere contactar, lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com, en YouTube, en Instagram y en TikTok me puede encontrar como @jploaizao, y ahí por supuesto puede hacerme todas las preguntas que quiera. Le puedo entregar la información que usted necesite para que podamos empezar en su proceso de sanación. En este episodio, Felipe, hemos hablado acerca de descubrir tus sombras, un tema muy apasionante para mí, lo debo decir, porque es algo que yo hago prácticamente toda la semana. Yo le digo a las personas, yo me dedico a liberar energías prácticamente todos los días, así que esto es algo habitual en mí. Así que les agradecemos, por supuesto, que estén en este episodio número 76 de Conectados. Los invitamos, por supuesto, a que lo puedan compartir, a que lo envíen a todas las personas. Les agradecemos. Déjenos un mensaje, especialmente en Spotify nos pueden dejar un mensaje desde donde nos están escuchando para mandarles un saludito en el próximo episodio. Y agradezco, por supuesto, la presencia de mi amigo Felipe, la información que nos ha brindado. Así que, Felipe, te dejo el micrófono disponible para que puedas hacer tus últimas opiniones, tus últimos comentarios de este episodio maravilloso, número 76, Descubriendo tus sombras. Claro, una cosa que quería, digamos, comentar acá es que, bueno, todos tenemos luz y sombra, que sacando todos estos temas de las energías que están, que nosotros también las vamos produciendo debido a ciertas cosas que nos pasan, o cosas que no queremos reconocer o no queremos ver, o también esa parte de los bloqueos que nosotros podemos tener. Pero a mí lo que quiero dejar claro es que siempre vamos a tener esta sombra y vamos a tener esta luz, y uno de los conceptos es que eso forma una totalidad. Entonces es importante también tener claro de que en la medida que cuando yo entre en esta parte más de mi sombra o me bloquee o no tenga un aspecto tan luminoso, yo acepte y me perdone ese aspecto. Porque si no me voy a volver una situación que va a estar como tratando de siempre, digamos de alguna forma, no tener sombra, lo cual va a ser un poco complejo y donde yo mayormente me puedo volver un neurótico y tratar de entrar a un tema que es bien complejo, que sería una gran sombra, el ser perfecto. Y el concepto básico es ser consciente. Ser consciente que tengo luz y sombra, que voy a alimentar más la luz que la sombra, pero cuando yo caiga en mi sombra, yo la voy a aceptar y me voy a perdonar. Por eso yo a la gente le digo en el fondo que lo más importante es que abrace tanto su luz como su sombra y que siga adelante, que cuando esté en la luz va a estar muy contento y se felicite, y cuando esté en la sombra, que se perdone y vuelva a comenzar. Eso me... para dejar como final de parte mía. Muchísimo comentario. Muchísimas gracias, queridos amigos. Entonces, nos vemos en el próximo episodio de Conectados a través de los medios que ustedes ya saben. Nos pueden encontrar en Spotify, también en las redes sociales de Felipe y en mis redes sociales. Vamos a estar publicando los episodios también en YouTube, así que tienen muchos medios para poder verlo. Déjenos sus comentarios, nos encanta poder escucharlos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Felipe, que estén muy bien. Muchas gracias el día de hoy. Chao amigos, nos vemos pronto. Chao amigo. Conectados. Conectados.
charlando de la vida, del amor que hay en ti. Respiras profundo, se escucha el corazón, sube la energía, se eleva la intención. Conectados, tu podcast alcalino, un buen espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. Historia que inspira, calma y conexión. Preguntas te despiertan, otra vibración, sanando tus heridas con todo el amor. El error es el mapa a tu evolución. Conectados, tu podcast alcalino, un espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. No importa el tropiezo y el paso en falso, cambiamos el miedo por un gran abrazo.